Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa, yo y mi casa serviremos al Señor. Hola hermanos, ¿cómo están? Como siempre decimos, es un privilegio, una alegría, una bendición poder estar juntos a través de online, a través de internet. Así que muy contentos y también temerosos del Señor. Amén. De lo que vamos a compartir. Amén. Creo que algo muy importante, como todo lo que se ha compartido. Y recién estábamos orando con Pia de este tema, por este tema, y creo que es fundamental. Y vamos a ver por qué es fundamental. Amén. Amén. Así que, y el Señor puso en nosotros esta canción, la estrofa. Señor, Señor Jesús, yo sé que tú eres grande, yo sé que tú eres fuerte, Señor. Señor Jesús, Señor, Señor Jesús, yo sé que tú eres grande, yo sé. Vida, Señor, queremos darte gloria. Con nuestra familia, Señor, queremos darte gloria. Con todo, Señor, lo que hacemos, con todo lo que tenemos, Señor, darte a ti la gloria. Solo a ti, Señor. Solo a ti, Jesús. Aleluya. Señor, gracias. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, Señor. Porque tus misericordias, Señor, se renuevan cada mañana y se renovaron hoy nuevamente, Amén. Señor, para nosotros, para nuestra vida, para nuestras niñas, Señor, y para cada uno de mis hermanos que están en sus hogares. Tus misericordias se han ido renovando. Señor, Amén. gracias, te exaltamos en esta tarde. Damos gloria y honor a ti, Señor, y te pedimos, Señor, que tú nos hables hoy. Señor, tú eres lo más importante en este lugar. Nosotros queremos, Señor, ser como tú. Queremos glorificar tu nombre. Queremos llevar a ti, Señor, un perfume grato, Señor, que tú estés agradado de nosotros, de nuestras vidas, Señor, de lo que nosotros te decimos, pero también como nosotros actuamos, Señor. Amén. Te bendecimos, Señor, y te pedimos que esta palabra, Señor, que compartiremos hoy sea de edificación, Señor, para mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén, amén, aleluya. Gloria a ti, gloria a ti. Yo daré gloria, lo haré
Señor, Señor Jesús. Amén. Señor, háblanos. Hermano, pídele ahí al Señor con todo tu corazón. Dile, Señor, habla tu palabra, Señor. Habla tu palabra, Señor. Te pedimos que tú hables a nuestras vidas. Hables a los hermanos a través, Señor, de tu palabra. A través de cada texto bíblico que vamos a leer, Señor. Habla, Señor, más profundamente de lo que nuestras palabras puedan decir o de lo que podamos leer, Señor, porque tú sabes la necesidad, Señor, que hay en cada uno. Señor, quizás necesidad de ánimo, quizás necesidad de fe, necesidad, Señor, quizás de cambios, Señor. Por favor, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén, hermanos. Vamos a hablar de el temor de Dios en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias. Amén. Así que vamos a leer dos porciones de la palabra. Son varios versos que vamos a leer y vamos a intentar ir dándole un poquito de contexto y de explicación a algunas palabras y versos que salen ahí que son tan claros en cuanto al temor de Dios. Amén. Así que primero vamos a leer de una pasadita el Salmo 128. Después lo vamos a volver a leer y vamos a ver algunos detalles, pero primero el Salmo 128 completo. Amén. Dale. Amén. Dice: bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa, y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme al Señor. Amén. El Señor te bendiga desde Sión. Veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea, dice, sobre Israel. Es tremenda, Amén. tremenda Amén. promesa del Así Señor, es. hermanos, aquí en este Salmo. Amén. Salmo 128. Bueno, hay anteriores, yo el Salmo 127 también, que es maravilloso, pero el Salmo 128, ¿cómo? Aquí lo vi. Cuando dice bienaventurado, significa feliz, Feliz. dichoso. Feliz. Amén. Dichoso, aquel que teme al Señor, feliz, contento, dichoso, lleno, aquel que teme Pleno, al Señor. pleno. Dice después, cuando comas del trabajo de tus manos, Dicho. dichoso serás y te irá bien. Fíjese esa promesa del Señor. A veces nos preguntamos cuál es el fin. De hecho, hay un salmo donde el Señor le dice, David escribe, pero es algo del Señor, dice que no tenga envidia del hombre malo, Sí, sí. porque tarde o temprano dice que va a venir, digamos, su recompensa. Sí. En cambio, el hombre que teme al Señor está seguro en el bienestar de Dios. Amén. Así es. Sí. No tememos a lo que nos pueda ocurrir mañana, porque está el temor de Dios. Entonces, hay algunas cosas ahí distintas. Dice, tu mujer será como fecunda vid. O sea, es una constante. Algo fecundo es algo que siempre está produciendo, Dando fruto, sí. siempre dando fruto. Amén. Fecunda vid en el interior de tu casa. Dice otra versión, la textual, dice en tu intimidad. Entonces tiene doble connotación. Dice, será una mujer que siempre está dando fruto en tu casa, en la habitación familiar, pero también en la intimidad de tu casa. Hay algo hermoso, un detalle hermoso del hombre que teme al Señor. Después dice, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Otra versión dice que son como vástagos. O sea, ¿y cuáles son? Los que van a dar fruto. Claro, el reto. Que están siempre preparados para dar fruto. Amén. Amén. Imagínense qué lindo, hijos que siempre den fruto. Primero en el servicio, en el ministerio al Señor, en el servicio a Dios. Hermanos, son los más importantes. Más importante que tu hijo
te dé alegrías por alguna carrera profesional, es que sea un hombre o una mujer de Dios. Entonces, el hombre que teme al Señor, sus hijos serán como plantas de olivo alrededor de su mesa. Siempre van a estar dando fruto en el ministerio, en la casa, en todo. Tus hijos como plantas. He aquí, y aquí es esa afirmación, he aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. El Señor te bendiga desde Sion, desde su casa, desde su presencia, y veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Amén. Tremenda promesa. Esto es para profundizar mucho, mucho más todas las palabras, lo que está diciendo el Señor ahí para nosotros. Amén. Temor de Dios. Amén. Vamos a enfrentar esta bendición del Señor con otra palabra que está en Josué, para que lo busque ahí. Josué capítulo 7. ¿Ya? Son varios versos que vamos a leer. Primer versículo. Dice, mas los hijos de Israel fueron infieles en cuanto al anatema. Anatema es maldito. Maldito. Porque Acán, el anatema, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó de las cosas dedicadas al anatema, y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. ¿Ya? O sea, hubo un hombre, Acán, que tomó cosas después de una guerra que no tenía que tomar, porque esas cosas ya estaban ofrecidas a ídolos, y por eso trajo maldición a su vida. Ahora, ¿qué significa esto? Esto tiene una consecuencia. Primero, una maldición. Y vamos a ver acá qué otras consecuencias tiene. Dice, primero, había pasado esto y siguieron la vida como si nada. Pasó nomás y siguieron. Hermanos, ¿cuántas veces nos pasa eso a nosotros? Sí. ¿Cuántas veces seguimos la vida? Se cometen pecados dentro de la casa, se cometen cosas que no son en el temor de Dios, sino que hacemos cosas y seguimos la vida. Sin embargo, esto ya está trayendo una consecuencia de maldición para nosotros. Y no pretendemos nosotros con esto, al hablar con la vía, esta palabra, no es traer miedo, claro, ni condenación, sino que es traer claridad de que todas las cosas que hacemos tienen consecuencias. Así es. Todo tiene consecuencias, hermanos. Todo. Para ti, en forma personal, para tu esposa, si eres casado, para tu esposo, para tus hijos, para el ambiente de tu casa, para tus finanzas, para tu economía, para tu futuro, para tu presente. O sea, por eso el temor de Dios no es un acto, el temor de Dios no es un momento, el temor de Dios es un estilo de vida, y el Señor nos manda a vivir en el temor de Dios. Amén. Así es. En el temor de Dios. Así es. Sí, en todo. En todo. Y ese temor de Dios, ese temor, bueno, igual más adelante lo vamos a hablar, pero ese temor de dañar el corazón de Dios es en todo momento. Amén. En todo momento, sí. No importa que nadie nos esté viendo, no importa que sean las 2, 3 de la mañana y tú te pones a ver el celular y ves cosas que no corresponden, aunque nadie se entere, entre Señor, comillas, el Señor te ve. Entonces, las 24 horas del día nosotros tenemos que temer al Señor. Amén. Sí. Amén. Entonces, siguiendo con la historia, el pueblo hizo como que nada, o no lo percibieron, no lo vieron. Entonces dice, y Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que está cerca de Betabén. Estamos hablando de un pueblo que estaba en guerra. Voy a ir saltándome, ¿ya? Cuando volvieron a Josué le dijeron que no suba todo el pueblo. Le dijeron, no es necesario. Solo 2 o 3 mil hombres subirán. ¿Para qué? Dice, porque era como pan comido, digamos, la guerra esa. Así que subieron unos pocos.
Pero ¿qué ocurre? Los hombres de Jai, versículo 5, hirieron de ellos a unos 36 hombres. Murieron 36 hombres hebreos. Y los persiguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, y el corazón del pueblo desfalleció y se hizo como agua. O sea, trajo un efecto. Primero trajo muerte. ¿Qué cosa? La falta de temor de Dios en un hombre trajo maldición al pueblo. Trajo temor, trajo miedo. Claro. Trajo miedo. Dice, el pueblo desfalleció y se hizo como agua. Como agua. No me acuerdo quién fue, Pía, que pasaba que el hijo, me contaron, o nos contaron, tenía terror nocturno. Tenía cosas en su vida de miedo muy profundo. Y se oraba, pero el niño insistía seguía esto. Hasta que, averiguando más, el papá le encantaban las películas de terror. Entonces, él había abierto una puerta, Claro. sin temor de Dios. Y quizás él dormía tranquilo, pero sus hijos no lo hacían. Entonces, cuando no hay temor de Dios, esto afecta a la familia. Cuando no hay temor de Dios en la economía, Claro. afecta a la familia. No sé, algunos quizás van a recibir un dinero extra por lo que está pasando en Chile. Tenemos que tener temor de Dios. ¿Qué significa? Que tengo que tener tanto cuidado con lo que voy a hacer para que no sea que dañe el corazón de Dios. En otras palabras, es decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga con esto? ¿Qué quieres? Uno hace planes. Sí. Hace planes. Y me gustó en la mañana, no te había dicho. En la mañana estábamos orando con la Pía. Y la Pía, tenemos un plan nosotros. Entonces la Pía dijo, pero Señor, si tú no quieres, no lo hacemos. Entonces, me gustó eso, porque es temor de Dios. Que el Señor sea quien nos dirija. No nosotros, porque Amén. nosotros nos equivocamos. Después que ocurre esto, versículo 6, viene el momento donde Josué intercedió. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros si algo de esto está ocurriendo? Josué rasgó sus vestidos, se postró su rostro en tierra, delante del arca del Señor. ¿Qué era el arca? La presencia del Señor. Hasta el anochecer. Y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Ceniza tiene un significado eso. Y Josué dijo, Señor Dios, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos después en manos de los amorreos y destruirnos? Ojalá nos hubiéramos propuesto habitar al otro lado del Jordán. Oh Señor, dice, ¿qué puedo decir ya que Israel ha vuelto la espalda ante sus enemigos? Está hablando de que tuvieron que huir. Claro. Porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterarán de esto y nos rodearán y nos borrarán nuestro nombre de la tierra. ¿Y qué harás tú por tu gran nombre? Intercede y dice, Señor, ¿qué harás? Y viene la respuesta del Señor. Y el Señor dijo a Josué, levántate, ¿por qué te has postrado rostro en tierra? Israel ha pecado Mire esto, ha pecado y ha transgredido mi pacto que les ordené, y hasta han tomado de las cosas dedicadas al anatema, y también han robado y mentido, y además las han puesto entre sus propias cosas. Hermano, aquí está lo que decía Pía. Dios sabe, pero todo, le dijo tal cual lo que había hecho este hombre, todo. O sea, él había robado algo que no era de él, lo había escondido y había mentido. Sí. Incluso de repente pasa que, por ejemplo, no sé, por dar un ejemplo, el esposo tiene una conducta que no es en el temor del Señor, pero la esposa no sabe. Claro. Entonces suceden cosas en el hogar que no se ve la bendición del Señor, pero está eso, viceversa, ¿no es cierto? Sí. Puede ser la mujer, pero está ahí una situación que está en tiniebla, que actitudes, actos que van contra el Señor, y eso
trae maldición. Trae maldición. Trae maldición. Aunque la esposa esté ahí orando y todo, pero si hay ahí algo, una puerta abierta, trae maldición. Trae maldición. ¿Por qué? Porque no está actuándose bajo el temor de Dios. Y el Señor es celoso, querido hermano. Nuestro Dios es un Dios de amor, es maravilloso, es misericordioso, pero Él es celoso cuando nosotros transgredimos, ¿no es cierto?, los estatutos que Él dejó. Sí. El mundo está como está porque no hay temor de Dios, Sí, y se peca indiscriminadamente. Sí. Está así. Las familias, la sociedad, la rebeldía. ¿Cómo se ha levantado el hombre contra Dios? El Salmo 2 lo dice tan claramente. Sí. Se amotinan las naciones, van creando leyes contra Dios. Imagínense una ley que permite matar, otras leyes que permiten abusar de niños, la pedofilia. O sea, es horrendo, hermanos. Dice un pastor, siempre me acuerdo cuando tocamos este tema, me acuerdo un pastor que él dijo con mucha emoción en ese momento, él dijo, Dios, sería injusto con Sodoma y Gomorra si no hace caer fuego sobre este mundo, porque sabe que el hombre ha pecado y sigue pecando, y avalado por gobiernos, avalado por grandes, instituciones mundiales. Pero el que está en el trono se ríe, dice el Salmo 2. Y hablará Y en luego su les furor. hablará en su furor. En su furor. Tremendo. Hermanos, ya viene ese tiempo. Aquel que Sí. todo lo ve, aquel que todo lo siente, es el Señor. Y Él no va a quedar siempre en silencio. Él va a hablar. Él va a hablar al mundo. El temor de Dios es lo que necesitamos en nuestras casas, que siga creciendo. Amén. Santidad. Y Dios le sigue respondiendo. Versículo 12. No pueden, le dijo, pues los hijos de Israel hacer frente a sus enemigos. Vuelven la espalda delante de sus enemigos porque han venido a ser anatema. O sea, por eso perdieron. Le está diciendo claramente, por eso murieron y por eso salieron arrancando, porque han sido malditos, anatema, porque hicieron lo incorrecto. No estaré más con vosotros, dice el Señor, a menos que destruyáis las cosas dedicadas al anatema en medio de vosotros. Levántate, le dice, consagra al pueblo y di, consagraos para mañana, porque así ha dicho el Señor Dios de Israel, hay anatema en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quitéis el anatema de en medio de vosotros. A veces no hay bendición porque hay anatema. A veces no hay sanidad porque hay anatema. A veces. No estoy dando algo nuevo, una nueva doctrina, no. A veces, porque aquí lo dice. Sí. O sea, aquí ellos perdieron batalla y murió gente porque había un maldito, había un anatema. Esto lo vemos tan claramente en el bienestar de la familia en todas las áreas. Dice el versículo 14, por la mañana os acercaréis. Y aquí le da las indicaciones de lo que tienen que hacer, hermanos. Por la mañana os acercaréis pues por tribus, primero tribus. Y será la tribu que el Señor señale, se van a acercar todas las tribus, y el Señor iba a decir, esa tribu. Luego de esa tribu iba a haber la familia, por familias, todos los de tal apellido, el Señor le iba a decir, ese apellido, toda esa familia. Y luego que iba a estar toda esa familia, Dios le dijo a Josué, y yo te voy a indicar qué casa de esa familia. Me avancé un poquito en la historia. Entonces, Josué, versículo 16, se levantó de mañana e hizo acercar a Israel por tribus. Y así fue. Designó la tribu de Judá. Y entonces, el versículo 19, Josué dijo a Acán, hijo mío, te ruego, le da la oportunidad, da gloria al Señor Dios de Israel y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo ocultes. Y Acán respondió a Josué y dijo, en verdad he pecado contra el Señor, Dios de Israel, y esto es lo que he hecho. Y le dice tal cual todo. Lo que él sacó, 200 ciclos de plata, una barra de oro, todo eso, y los sacaron, el versículo 23, de la tienda, los llevaron a Josué y a todos los hijos de Israel, los pusieron delante de toda esta familia,
delante del Señor. Y ellos murieron por causa del pecado. Tenemos dos historias, tenemos dos fragmentos de la palabra. Uno que nos habla cuán bendecido es el hombre que teme al Señor, Salmo 128. Y acá el ejemplo de la maldición que acarrea un hombre, una familia, los hijos, por causa del no temor de Dios, por causa del no confesar, por causa del no abrir el corazón y decir, esto tengo, esto soy. Pregunto ahí, hermano, hermana, ¿quién está contigo discipulándote en la iglesia en casa o los pastores? ¿Conocen tu debilidad? Siendo práctico, mi pastor conoce mi debilidad. Yo he confesado mi debilidad, mis tentaciones. Yo he confesado. ¿Conocen tu debilidad? Eso es un punto del temor de Dios. Y esto, el reconocer la debilidad, saca, cuando eso es sacado a la luz, el pecado se debilita, sí, y el Señor empieza a traer liberación y sanidad. Esto es fundamental. Obediencia es igual a bendición. Es igual a bienaventurado, como leíamos en el Salmo 128. Feliz, bienaventurado, dichoso, contento y muchas más bendiciones del Señor cuando obedecemos. Cuando obedecemos. De hecho, cuando bajó Moisés en el Sinaí, les mostró al pueblo las tablas, dijo, aquí está. Si quieren obediencia, bendición. Desobediencia, maldición. Hermanos, y es así en toda la vida. Es así en toda la vida. Desobedece a tu jefe. Vamos por algo simple. Desobedece a tu jefe. Te van a echar. Porque siempre, hermanos, siempre son dos caminos. Hay una consecuencia. Siempre son dos caminos. Hay una consecuencia. La desobediencia trae maldición. Te hace un hombre, una mujer desventurada. Una familia desventurada. Con miseria y más. Estas consecuencias, como recién dije, no son solo personales, sino que son familiares. Afectan. Hay una palabra que sale en Malaquías sobre el diezmo y el Señor dice que Él es quien, Él reprende, Él aleja la miseria, dice ahí el revoltón, el saltón, es una langosta que tiene distintas etapas. Cada uno de esos, saltón, revoltón, es una etapa de la misma langosta. Entonces, la otra vez recibíamos del Señor y estudiando el tema de que algunos hermanos quizás no tienen problemas económicos pese a ser en esto quizás, pese a tener avaricia. No tienen un problema económico visible, porque ya el tener avaricia es un problema, pero no visible, quizás igual cambió el auto. Pero vimos en una familia que decíamos, pero ¿por qué le pasa esto? Y su hijo, sí, rebelde, se levantó contra el papá, contra mamá. Es terrible. Y el Señor nos habló que el problema era que él dejó la avaricia en su corazón. Entonces, cuando abrimos puertas, cuando no hay temor de Dios en áreas de nuestra vida, estamos dándole permiso al diablo para que se meta en nuestra casa. Claro, así es. Y nos hace, como recién veíamos, dejamos entrar maldición, como le pasó a este hombre, Acán. Y la maldición es porque no fue que Josué dijo, ya Acán, por lo que hiciste vas a morir tú. No, sino que dice que murió toda su familia. Él, su esposa, perdió su casa, sus hijos, sus animales. Estamos en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Sí. Pero hasta sus pertenencias las dejaron ahí y lo apedrearon y ahí quedaron. Entonces es tremendo. A veces pasa que nosotros hacemos esa diferencia de Antiguo Testamento, ley, ¿no es cierto? Y Nuevo Testamento, gracia.
gracias a Cristo, nos limpia con su sangre de todo pecado, pero a veces nosotros creemos que esa obra redentora maravillosa de Cristo en la cruz es como un pase liberado para hacer lo que queramos, y no es así, queridos. Nosotros, este temor de Dios tiene que habitar en nosotros. Amén. Nosotros somos limpios, ¿no es cierto? Por la sangre de Cristo, la palabra dice que tenemos abogado en Cristo, ¿no es cierto? Cuando pecamos y el Señor, si nos arrepentimos, Él nos perdona y Él aboga por nosotros. Pero también dice que el que practica el pecado no es de Dios, ¿no es cierto? Entonces tenemos que hacer esa diferencia y no podemos ser livianos frente al pecado. No importa si el Señor te perdona, no importa. Licencia para pecar, no es así, porque ese mismo Dios que mandó a su Hijo a morir por ti y por mí es fuego consumidor, dice la palabra. Y siempre, hermanos, siempre hay consecuencias. Sí. Siempre hay consecuencias. Las consecuencias y eso uno pide evitar. Misericordia, no sé, cuando le pedimos perdón al Señor, Señor, perdóname por mi pecado, perdóname, ten misericordia. Sí. Señor, de mi condición, perdóname, porque hay consecuencias. Sí. Hay consecuencias. Cuando nos pasa con nuestra hija que desobedecen o cualquier cosa y dicen, ya mamá, perdóname. Pero a veces ellas creen que el pedir perdón la va a eximir de la corrección. La corrección. ¿No es cierto? Entonces yo le digo, ya, sí está bien, yo te perdono, pero yo tengo que corregir tu actitud mala. Entonces, el pedir perdón no exime de la corrección. La consecuencia. Porque, claro, la consecuencia no exime. El Señor nos perdona, nos restaura, pero la consecuencia está. Sí. Bueno, le pasó ahí, hay varios ejemplos en la palabra de esto. Sí. Voy a decir solo uno. David, claro, cuando pecó con Betsabé, sí, y nació un hijo, el primer hijo, y murió. Dios lo perdonó a David. Claro. David, no sé si usted leyó el Salmo 51, el arrepentimiento de David. Genuino. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, renueva un espíritu recto dentro de mí. Contra ti, solo contra ti he pecado, Señor. O sea, es una oración tremenda. Sin embargo, hubo una consecuencia de su pecado y fue la muerte de su hijo. El Señor es santo y Él quiere que la iglesia sea santa y que nosotros vivamos en el temor de Dios. El Señor nos da la capacidad para vivir en el temor de Dios. ¿Y cuál es esa capacidad? ¿Cómo se llama? Gracia. La gracia, como hemos aprendido, no es permiso para pecar. Claro. La gracia es el poder de Dios para no pecar. Eso. Entonces decimos, por su gracia. Cuando hemos cantado, salvos por su gracia, claro, por el poder. Gracia sobre gracia para vivir la vida cristiana. Entonces necesitamos la gracia del Señor para no pecar. Y Él nos dio su gracia para no hacerlo. Así que esto pasa por una decisión y esa decisión va a ser más fácil para nosotros en la medida que estemos más pegados al Señor. Dice, al trono. Qué increíble, dice, que tenemos libre acceso al trono de la gracia. De gracia. Quizá alguno de nosotros, en mi caso, podría decir, es el trono de Dios, trono omnipotente. Sí, y es verdad todo eso, pero Él nos muestra el trono de Dios como el trono de la gracia. Amén. Qué tremendo, que nos capacita para vivir la vida cristiana en el temor de Dios. ¿Se puede? Se puede. Y el otro día estábamos leyendo con Mauricio en Romanos, que me impactó tanto, cuando dice que el Espíritu realiza una obra santificadora en nosotros. Entonces, incluso eso, el Espíritu es el que hace esa obra santificadora que nos va transformando. ¿Qué tengo que hacer yo? Hay algunos que dicen, no tengo que hacer nada. No es así,
porque nosotros nos disponemos, Amén. ¿no es cierto? Yo confieso mi pecado y digo, Señor, me cuesta esto, no puedo con esto, pero yo no lo hago en mi fuerza. Yo me dispongo delante del Señor y el Señor realiza esa obra santificadora en nosotros y nos va transformando a su imagen en la medida que nosotros nos disponemos a cambiar, en la medida que nosotros decidimos. El otro día hablaba por teléfono con una hermana y me decía, y tan lindo porque ella me dice, yo me aburrí de tener esa mala actitud y decidí, Pía, no ser más así. ¿Y el Señor qué hizo? La ayudó y me decía, yo cambié, el Señor me capacitó. Tan lindo eso, pero ella decidió cambiar, decidió ya no ser más, soltar, como hemos hablado en otra oportunidad, ¿no es cierto? Soltar esa vieja criatura, dejarla atrás y seguir de la mano del Espíritu en esta vida santa para Él. La mayoría de los hombres de Dios, estos grandes hombres de Dios que buscaron al Señor, la diferencia que ellos tenían con nosotros, estoy leyendo un libro de Tozer, y él dice, la diferencia es que ellos eran conscientes de la presencia de Dios ahora ya. Él está conmigo acá, Él está contigo. Él estará mañana, Él está en todo lugar, su presencia está. ¿Y qué nos debe hacer eso? Estar pendientes, perceptivos, así, pero muy atentos a lo que el Señor quiere hablar, a lo que el Señor quiere que hagamos, para vivir en el temor de Dios. Sí. Si más familias viven en el temor de Dios, la congregación va a ser una congregación en donde hay temor de Dios. Claro. Y eso atrae a una atmósfera distinta de la presencia de Dios. Es un peso distinto de su gloria. Y si yo estoy consciente de que el Señor está, ¿cómo voy a pecar? Esa conciencia es la que tiene que estar. O sea, ¿cómo voy a hablar? Oye, Mauricio, ¿supiste que el hermanito tanto, mira lo que hizo? Lo voy a hacer si entiendo, si comprendo que el Señor está conmigo en este momento. No, entonces a todos nos falta esto, tener esta conciencia, nos falta entender el temor del Señor. El temor de Dios es tan importante. Mire, Santiago, vamos a leer la palabra en Santiago, capítulo 4. Del 6 al 10. Nos habla también de la actitud, una actitud de temor de Dios. Pero él dice, da mayor gracia, más capacidad. Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Amén. Da gracia a los humildes. Qué terrible un hombre orgulloso, una mujer orgullosa, soberbio, cuando es intratable. Solo Dios puede ahí tratar. Versículo 7, vamos a continuar. Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. El hombre temeroso de Dios resiste y el diablo huye, porque está sometido al Señor. Versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Te fijas? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. No está hablando de una distancia física, no. Está hablando de una cercanía espiritual, de mi emoción, de mi vida interior. ¿Cuán cerca está tu vida interior de Dios? ¿Cuán cerca estamos? Y Él se acercará. Y ahí Él nos dice, limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne llanto y vuestro gozo en tristeza. ¿Cuándo? Está hablándole al pecador, claro, que cambie. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará y Él te levantará. Amén. Cuando nos humillamos delante del Señor. Entonces, hermanos, ¿qué es el temor de Dios? ¿Qué es el temor de Dios? Vamos a ver lo que dice la palabra. Pero en nuestras palabras, podemos decir, el temor de Dios es
con todo nuestro corazón, no querer dañar a Dios. No querer hacer nada que dañe su corazón. No querer hacer nada que me aleje de Él. No querer hablar nada. No querer mirar nada. Ni pensar nada que me aleje del Señor. Y cuando pasa algo como decía David después cuando dijo, mis huesos se envejecieron. Sí, mientras callé. Entonces, esto es rápido. Pequé, Señor. Temor de Dios. Amén. Proverbios 8:13. Dice, el temor del Señor, que dice, es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Yo aborrezco. El temor de Dios es aborrecer el mal. Amén. 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 Aborrecer Amén. el mal. Y David iba más allá. Hay un salmo, no me recuerdo cuál era, cuando él dice que él aborrece el mal y a los que hacen el mal. David, cuando eran pueblos que tenían dioses falsos y tenían tanto sacrificio y cosas que hacían, también eso lo aborrezco todo. El temor de Dios es algo que está en el corazón del hombre y que es evidenciado por las actitudes de la persona. Es evidenciado. Hoy hay una evidencia en el mundo, Claro. de cómo está el corazón del hombre. Temor a Dios. Hay una evidencia. Sí. Tus acciones, mis acciones, evidencian si hay temor de Dios en nuestro corazón. Primera de Samuel 16:7. Esto fue cuando el Señor le dijo a Samuel que fuera a ungir al próximo rey, porque el Señor ya había desechado a Saúl. ¿Y por qué lo desechó, hermanos? ¿Por falta de temor de Dios? Porque Saúl desobedeció al Señor. Y ocultó. Y su ocultó pecado. y quiso igual mostrarse al pueblo como alguien puro. Sí. Pero el Señor ya lo había desechado. Entonces le dice a Samuel, anda, le dice, entre los hijos de Isaí, y ahí está el próximo rey. Entonces Samuel, me imagino que tiene que haber estado sentado e Isaí mostrándole a sus hijos. Pasó uno, pasó el otro, grande, fornido, algo externo. Pero el Señor le dice en el versículo 7, le dijo a Samuel, no mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura. Señor, no le importa el conocimiento. Lo que estudie o no estudie no es tema para el Señor. No es tema, menos la estética, hermanos, como es para el mundo. Claro. Ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios ve no como el hombre ve. Pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Amén. Ahí está. El temor de Dios Así está en el corazón del hombre. Amén. Amén. Tiene que estar en nuestro corazón el no querer hacer nada que ofenda a nuestro Señor Amén. Santo, Así es. que ofenda al Padre, que ofenda al Hijo, que ofenda al Espíritu. El Espíritu Santo es una persona que se entristece, se contrista cuando uno ha pecado, cuando uno ha hecho algo que no le agrada. ¿A cuántos nos ha pasado? A mí me ha pasado, voy a orar en la mañana y estoy como no concentrado, me cuesta. Y el Espíritu Santo me recuerda una actitud. Y yo inmediatamente, hermano, de verdad, digo, Señor, perdóname por esta actitud, Espíritu Santo. E inmediatamente yo siento en mi interior esta nueva conexión unidad. con el Espíritu Amén. Santo. Amén. Él se contrista, Él se entristece, Él se aparta. Por eso hay algunos que dicen, oro y como que no está el Señor. Y el Señor resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. El Señor dice acercaos y Él se acercará Sí. a vosotros.
Salmo 111, 10. ¿Lo tiene ahí? No. Ya, búscalo, Pito. Salmo 111, 10. 111, 10. Dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Sabe lo que es sabiduría? Sabiduría es una porción de cómo el Señor lo haría. Amén. De cómo el Señor piensa. La sabiduría no es inteligencia. La sabiduría no es conocimiento científico. Eso es conocimiento científico. Ya hay grandes científicos que no han tenido temor de Dios y que por todo su conocimiento, si no han reconocido al Señor como el Señor de sus vidas, están en el infierno. Entonces la sabiduría no tiene que ver con el conocimiento intelectual. Eso sí, la palabra en Proverbios dice que lo que antecede al conocimiento es la sabiduría. Y lo que antecede a la sabiduría es el temor de Dios. Es un paso. Entonces, ahí Dios, de hecho oramos, Señor, que nuestras hijas tengan temor de Dios. Porque si tienen temor de Dios, sabiduría. Y si tienen sabiduría, que es una porción de Dios en sus mentes, en sus corazones, tienen entonces inteligencia. Amén. Es una capacidad que Dios te da. No estamos hablando de estudios por allá, estudios por acá. Es algo de Dios. Es algo de Dios. Entonces, y Dios nos capacita. Si el Señor, los que hemos estudiado, yo lo vi claramente cuando yo estudié música, yo me di cuenta que Dios me capacitaba. Yo ponía una partecita, pero el Señor me capacitaba. Oye, a mí también. ¿Cuánto dicen Me amén? capacitó, me ayudó. Pero también hay algo, a mí me gusta decir esto porque a mí también el Señor me capacitó para estudiar mi carrera. Nunca me eché un ramo, pero tampoco nunca fue un pretexto para no asistir a mis reuniones, para dejar de guiar mi grupo de chicas, de discipulado que tenía en ese tiempo. No, ahora no puedo porque estoy en la universidad. Nunca fue ese mi discurso. Como yo seguí, es claro esto, nosotros estamos en los negocios del Señor y Él se ocupa de los de nosotros. Yo veía cómo en forma milagrosa el Señor me ayudaba en las pruebas, cuando mis compañeras copiaban. El Señor me ayudaba a mí y ellas sabían cómo yo pensaba, porque yo también siempre fui firme en mis convicciones. Entonces, el Señor nos capacita, nos ayuda en la medida que nosotros nos mantenemos fieles a Él. Y miren, voy a leer esta partecita del Salmo 112 que seguía ahí. Dice, cuán bienaventurado el hombre que teme al Señor. O sea que David lo dijo muchas veces esto. Y dice que se deleita en sus mandamientos. Wow. Que no lo hace, ay no puedo hacer esto porque al Señor no le gusta, pero a mí me encanta. No, dice que se deleita en los mandamientos. Yo digo, es agradable para mí porque es lo mejor. O sea, el Señor quiere lo mejor para mí. Y si Él me dice que yo siga este camino, yo lo quiero seguir con alegría, ¿no es cierto? Entonces dice que mucho se deleita en sus mandamientos. Dice, poderosa en la tierra será su descendencia. La generación de los rectos será bendita. Amén. Amén. Y sigue diciendo muchas cosas más. Pero ¿para qué voy a seguir leyendo? Bienaventurado nos dicen muchas veces. Qué hermoso, hermanos. Y qué promesa. Amén. O sea, el temor de Dios nos trae esa alegría, esa dicha de vivir. Amén. Bienaventurado. Bienaventurado. Amén. Contento, feliz. Contento. Salmo 1 también dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los malos, ni se detiene en el camino de pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley, en los mandamientos del Señor, en su palabra, dice, está su deleite. De nuevo, sí. Y en su ley medita de día y de noche. Bueno, entre paréntesis, esta cualidad,
este ejercicio de meditar en el Señor, en sus estatutos, creo que es algo que a veces olvidamos. Sí. Todo rápido. Pero Dios también quiere que nosotros meditemos Amén. en su palabra. Amén. Que escudriñemos, que nos detengamos a pensar en su Inquirir, palabra, como dice. inquirir, que ejercitemos esto y Dios se va a revelar más profundamente a nuestras Amén. vidas. Gracias, Señor, por tu palabra. Dice el versículo 3, dice, será como árbol plantado firmemente junto a aguas, junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prospera. ¿Qué promesa otra vez del hombre que teme al Señor? Dice Proverbios 3, del 1 al 10, es largo, pero voy a leer solamente versículo 7, ¿ya? Pero le animo a leerlo todo. Hijo mío, ¿sabes qué? Lo voy a leer todo. Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. ¡Wow! Amén. 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 Así es. Amén. Podemos estar equivocados, ¿no? Sí. Eso es no apoyarse en su propio entendimiento. Es, al tomar una decisión, decir, ¿y si estoy equivocado? ¿Y si estoy equivocada? Y pedir ayuda y pedir dirección al Señor, a hermanos mayores. Eso es humildad. Versículo 6. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mostos. Uy, Señor, qué promesas tan lindas. Amén. Siguen a los que viven en el temor de Dios. Amén. 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 Salmo 34, 9. Salmo 34, 9. 34, Sí. 9. Dice, temed al Señor vosotros sus santos, pues nada les falta a aquellos Amén. que le temen. Amén. Amén. Dice, los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Oh, qué Amén. tremendo. Gracias, Señor. Amén. Qué promesa. Amén. Nada les falta a aquellos Amén. que le temen. Amén. Nada les falta a aquellos que le temen. Amén. Amén. No está hablando de un trabajo X. Él está por sobre eso y Él nos dice, nada les falta a aquellos que le temen, hermano. Así que si hay actitudes que tú sabes que mientras hemos hablado el tema son fuera del temor de Dios, yo te invito a confesarlo. Te invito a llamar por teléfono, a confesarlo delante del Señor, a pedir ayuda si hay algo difícil, hermano, hermana, hijo, hija, y que puedas volver al temor de Dios en esto. Nada falta a aquellos que le temen. Bienaventurado el hombre que teme al Señor, que anda en sus caminos. Qué tremenda verdad. Debemos andar en el temor de Dios. Es un estilo de vida que podemos llevar por su Espíritu en nosotros. Amén. Por su gracia que nos da el poder para no pecar. Su gracia, que no es permiso, como dijimos delante, no es permiso para pecar, sino que es poder para no pecar. Amén. 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 Y el temor de Dios, vamos a continuar hablando de esto próxima semana. El temor de Dios debe afectar las áreas de nuestra vida y vamos a profundizar un poquito más en esta área. Mira, a mi corazón se me vino esta canción. En cuanto a mí, quiero estar junto a ti, porque en ti, Señor,
tengo descanso. Tú estás siempre alrededor para guiarme con tu mano. ¿Qué más tengo yo en los cielos? No hay otro como tú. Tú eres la fuerza de mi corazón, refugio seguro, eres mi salvación. ¿Qué más tengo yo en los cielos? No hay otro como tú. Tú eres la fuerza de mi corazón, refugio seguro, eres mi salvación. Así es, Señor. Sí, Señor amado. Oramos, Señor, por nuestros hermanos que están escuchando. Y te pedimos, Señor, juntos, para que podamos crecer en el temor de Dios. Amén. En ti, Señor. Hermanos, para nosotros, para los papás, no es una opción la sabiduría. Es una necesidad. Y la palabra del Señor dice en Santiago que el que esté falto de sabiduría, pídala. Amén. Pero para tener sabiduría, tenemos que tener temor de Dios. Amén. Así es. Así que les invito a que estos días sigamos leyendo la palabra, los textos bíblicos que están ahí, que ustedes quizás anotaron, para que el Señor siga trayendo revelación de la necesidad del temor de Dios, Amén. que es aborrecer el mal. Así es. Así que les mandamos un abrazo Amén. 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 Un abracito abracito. ahí virtual. virtual. Amén. Les extrañamos, hermanos. Y Amén. pronto Pronto nos esperemos. veremos. Sigamos orando, Estemos queridos, juntos. para que el Señor nos conduzca cuando Amén. volvamos Amén. a juntarnos. Así que un gran abrazo, muchas bendiciones, que el Señor siga creciendo en nuestras Amén. vidas y en nuestras casas. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa, yo y mi casa serviremos al Señor.